Estamos en el ciclo Otredad de Conclusión TV. Agradezco a las autoridades del canal y a las de la página del diario digital Conclusión, el diario digital, que informa una forma alternativa de informar a la ciudad con todos los compañeros y compañeras que trabajan en el diario. Si usted recorre la página del diario Conclusión, va a encontrar toda la información de Rosario, pero también la información nacional. En este espacio de TV Conclusión, nos permitimos abordar algunos temas que hacen a nuestra realidad cotidiana. La semana pasada hablábamos con Ricardo Diab, de la Asociación Empresaria de Rosario, y con Juan José Cisca, de APIME. Y en esta oportunidad vamos a charlar con Guillermo Moretti, que es presidente de la Federación de Industriales de Santa Fe y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. ¿Cuál es la realidad? Más o menos la sabemos, pero la queremos escuchar de alguien que hace mucho tiempo que pertenece al sector industrial y que transita este tiempo como dirigente también. Lo ha pasado en años anteriores con dificultades, pero este tiempo parece que ha hecho crisis profunda, ha ido más topográficamente, para ponerlo de alguna manera, a lo que le ocurre a los industriales y a los comerciantes en general, tanto de Santa Fe como de la República Argentina. Bueno, estamos sufriendo una crisis, la verdad que sin parangón, ¿no? De las que hemos pasado, quizás por la rapidez que tiene. Nosotros vimos la crisis del 98, del 99, también se vivió la del 2008, 2009 con la caída de Lehman Brothers, pero bueno, esta es un golpe muy fuerte para el sector industrial. Nosotros desde mayo del 2018, que es constante la caída que se va teniendo mes a mes hasta la fecha, con caídas muy fuertes, ¿no? Del 8, del 9, del 10%, el 14% que fue en diciembre. Si a esto nosotros le estamos agregando la caída tremenda de consumo que hay, una situación muy difícil para nuestro sector y creo que para todo el país. Cuando hablamos de industria, la industria es muy amplia, ¿no? Uno puede hablar Sí. de la industria de la construcción, de la petroquímica, de distintos tipos de industria. ¿A todos afecta por igual? A todos afecta por igual. Nosotros en el índice siempre se consideraban 12 sectores, ahora se extendió, se hizo a 16 sectores y algunos subgrupos adentro. Todos los sectores están teniendo caída. Por ahí un mes tiene un sector Claro, que levanta 2%, pero en función de las caídas que tienen los otros sectores, la caída es generalizada. Usted tiene uno de los índices que empuja mucho en el sector industrial, es la industria automotriz. sí. La industria automotriz está teniendo caída del 40%, del 30%, hay una capacidad instalada del orden del 38%, o sea, sobre el total solamente trabaja el 38%. Eso no solamente arrastra a la industria automotriz, a las grandes fábricas, sino a todos los autopartistas que trabajan para eso. A quienes hacen repuestos, partes y demás. Todas las autopartes. Hay un 60% de la capacidad industrial ociosa. Hay un 56% se toma de capacidad industrial en uso, o sea, un 48%. Sí, más o menos está 50-50, digamos, mitad y mitad. Mitad y mitad. ¿Y qué es lo que más ha sido afectado del sector? ¿El Yo consumo? Yo creo que esto es un problema de modelo. La Argentina no define qué modelo quiere, ¿no? Y escucha los cantos de sirena de muchos economistas y no define cuál es el modelo que quiere. Y siempre nos dicen, ¿no? Nosotros tendríamos que ser como Australia, hermoso país, pero que tiene 23 millones de habitantes y tiene un nivel de riqueza en minerales tremendo. O nos dicen tendríamos que ser como Noruega, espectacular país, pero un país de 5 millones de habitantes y tiene en el Mar del Norte una de las riquezas petroleras más importantes que hay. O el mismo Chile, que tiene 17 millones de habitantes, a mí no me gustaría ser como Chile, ¿no? Pero que tiene 17 millones de habitantes y la mina de cobre subterránea más importante del mundo. Entonces, cuando nosotros exportamos una tonelada de soja, está en $300. Y cuando Chile exporta una tonelada de cobre, está en $5.300.
Entonces estas comparaciones que nos quieren llevar en cualquiera de estos ejemplos no son válidas para nuestra realidad, porque aparte Argentina tiene 45 millones de habitantes y no hay ningún país que tenga un relativo equilibrio en la distribución de la riqueza, que tenga más de 40 millones de habitantes que no sea industrial, porque si no, no tiene posibilidades de contenerlo a la población. El desarrollo industrial es fundamental para que esa redistribución del ingreso se produzca. Porque si bien Argentina tiene petróleo, tiene áreas mineras y tiene otros recursos y tiene un suelo muy bueno en la parte núcleo, la exportación de cereales, de carnes, necesita de un desarrollo industrial. Sí, pero mire, nosotros también, ahora hace poco salieron un par de economistas a plantearlo, nosotros de la Unión Industrial Argentina hace más de 5 años que lo planteamos. Cuando usted se va a las tablas del Banco Mundial y analiza las riquezas naturales estoy hablando, que tiene la República Argentina con respecto a la cantidad de habitantes, nosotros estamos en el puesto número 35. Chile está por arriba de nosotros, Australia está por arriba de nosotros, los países árabes desde ya que están por arriba de nosotros. O sea que uno cuando analiza la riqueza natural le quiere saber para qué la va a utilizar, cómo la va a transformar. Porque en realidad cuando nosotros exportamos una tonelada de trigo, tiene un valor de $400, pero una tonelada de fideos tiene un valor de $1.400 o $1.100. Entonces el valor agregado es la disputa que hay hoy en el mundo, que se da desde históricamente, siempre. O sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos cambiar, variar esa ecuación que tenemos, que Argentina en su totalidad cuando exporta por $600 la tonelada y cuando importa por $1.400 la tonelada. Con esa ecuación, nosotros si no la transformamos, no hay forma de que podamos salir de esta situación. Pero para transformarla, indiscutiblemente, usted tiene que agregar a la materia prima valor agregado. En algún momento Argentina comenzó a desarrollar los satélites, por ejemplo. Sí. Entonces había esa comparación, me acuerdo por lo que usted dijo, una tonelada de satélite es más importante que exportar una tonelada de soja. Pero sí, bueno, ahí ya entramos en valores que son tremendos. Una tonelada de satélite puede estar en el orden de los $2 millones, $1 millón. Pero era viable hacerlo. Sí, Argentina siempre fue viable. Mire, a mí me gusta salir del gobierno anterior y no irme más atrás, porque no enseguida empiezan a que soy kirchnerista, que no soy kirchnerista, que soy macrista, que no soy macrista. Argentina, la idea es analizar la situación efectivamente, y encontrar algunas posibles respuestas, ¿no? Argentina siempre tuvo vocación industrial. Sí. Siempre. Entonces analizamos. Argentina es el 8º país del mundo que tiene uranio enriquecido. Y eso fue un desarrollo, típicamente, un desarrollo industrial. Fábrica de autos. Argentina empezó haciendo sus propios autos, pero en el mundo hay 23 países que tienen fábrica de autos. Cuando usted analiza Latinoamérica, hace México, si lo consideramos dentro de Latinoamérica, claro. Si no, Brasil y Argentina. El resto de los países no hacen autos. Y así puedo nombrar aviones a reacción. Argentina fue el país que, primer país, octavo en el mundo en hacer aviones a reacción. Entonces, hubo siempre una vocación industrial. Astillero, podemos nombrar una cantidad de cosas. Fabricamos satélites. Por eso lo llevé a ese punto. Podemos fabricar una cantidad de cosas tremendas porque está la capacidad instalada. Pero lo interesante de esto es, ¿por qué Chile no la tenía? ¿O Colombia no lo tenía? En realidad, todos los países tuvieron, después de cuando se produce la Segunda Guerra, todos los países tuvieron vocación industrial. Hay un montón de países que la perdieron. Nosotros lo que tenemos que tratar de no perder esa vocación industrial, que es la que nos da el valor agregado para poder exportar productos de calidad y que ingresen divisas, que son las que siempre nos faltan en un proceso de industrialización. Ahora este modelo económico no propende a ese desarrollo. No, por lo menos con las decisiones. No, para nada. Definitivamente, después de 3 años, este modelo económico se genera riqueza con papeles. O sea, nos olvidamos las LEVAC. Ya nos olvidamos pero las LEVAC
a la Argentina le costaron 25.400 millones de dólares de intereses. O sea, la mitad de lo que le pedimos al Fondo Monetario Internacional, nosotros entre Sturzenegger y Caputo lo tiramos en intereses en 2 años. 2 años y 4 meses y 6 meses. O sea, este modelo es para hacer riqueza con papeles, no para hacer riqueza con el sistema productivo. Esa es parte de las reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central en este momento andan en el orden de los 18.000. Las reservas líquidas del Banco Central son 18.000 millones de dólares. Lo otro es el dinero del préstamo del fondo. El resto del dinero que hay es los SWAT que hay con China, distintos préstamos que ha dado el fondo, distintos préstamos que ha tomado la Argentina. Reservas líquidas son 18.000 millones de dólares. Volvamos a Santa Fe. ¿Cuál es la situación de la industria santafesina? Algo dijo al principio, pero Santa Fe, el otro día hablábamos con las personas, los invitados que mencioné antes, y decían Santa Fe tiene algunas características que la distinguen respecto de otras provincias. Sí, Santa Más allá Fe, de tener problemas comunes, Santa Fe tiene algún paraguas por algunas decisiones distintas, tal vez tomadas políticamente. Santa Fe desde el punto de vista industrial es distinta, como será Córdoba. Córdoba es una provincia que desde el punto de vista industrial, se caracteriza por tener industria automotriz muy fuerte y una industria autopartista muy fuerte y una industria cementera muy fuerte. Santa Fe, en cambio, es una provincia que tiene la mayoría de los sectores industriales. Si bien tenemos una industria automotriz fuerte, tenemos industria autopartista fuerte, pero también tenemos metalurgia muy fuerte, tenemos una fabricación de maquinaria agrícola de primerísimo nivel, tenemos fábrica de productos o químicos, es una gran diversidad. Esa gran diversidad siempre ayuda más a ir conteniendo más las cosas. Cuando se cae el sistema automotriz, como se ha caído en todo el año pasado y como empieza este año, indiscutiblemente se siente muchísimo en Córdoba. Acá quizás se va dispersando más la caída, pero igual la caída es terrible, ¿no es cierto? El comerciante siente el consumo, ¿no? Porque el que quiere consumir no tiene los recursos porque está desempleado, porque la inflación le ganó a los salarios o la pérdida del poder adquisitivo. ¿Dónde siente el industrial? Cuando no es demandado su producto a nivel del que fabrica productos petroquímicos o químicos, no es requerido por el propio comercio, digamos, hay una cadena. Sí, hay toda una cadena, porque depende de qué sectores industriales, hay tantos sectores, pero algunos fabrican para otros industriales. Y entonces cuando se va deteriorando, doy el ejemplo del sistema automotriz, pero es más sencillo de verlo, cuando no se venden autos, el autopartista que le fabrica para la fábrica que hace los autos, indiscutiblemente no tiene compra, o sea, la caída del consumo es tremendo. Inclusive le digo, en el mes de enero la caída del consumo fue de 9,3%, es terrible, terrible. Solamente se vio esto en el 2001, no se vio en otro momento, ni en la crisis de Lehman Brothers hemos llegado a caída de consumo. En el 2008 es eso. Exacto, que yo creo que... Pero ahí hubo acciones contracíclicas, creo que ahí se pudieron resolver porque estábamos más preparados para eso. Sí, el gobierno, estábamos en una espiral de consumo y el gobierno anterior sacó el Ahora 12, sin intereses, sacó una serie de medidas para que se siga consumiendo. Los salarios aumentaban las paritarias con grandes peleas, pero por arriba de la inflación. Entonces se dieron cosas, los jubilados tenían más aumentos, se daban algunas cosas. Algunas ecuaciones que permitían que no se desfasara. Exacto. Pero bueno, en este último tiempo eso no ha ocurrido. No solamente no ha ocurrido, sino que va a ser cada vez peor, porque si siguen aumentando las tarifas de la manera que se siguen aumentando, y siguen aumentando el combustible, como ya dicen que vienen otros aumentos, eso lo que hace es cada vez tener menos posibilidades de compra. Y al haber menos posibilidades de compra, hay menos consumo, y eso se va a seguir deteriorando. No se tomó ninguna medida diferente para que esto cambie. Usted es integrante de la Unión Industrial Argentina también. Sí, señor. Y ahí me imagino que las discusiones deben ser bastante profundas porque hay incluso sectores
de la industria que apoyaron en alguna medida Sí. este modelo. Sí. ¿Cómo se encuentra No sé ahí? si apoyaron a este modelo. Yo creo que hay mucha gente que apoyó al gobierno. Al gobierno? Pues sí, no esperaba este modelo. Efectivamente. No creo que ningún industrial esperara un modelo de desindustrialización como que se está produciendo. Si yo le digo a usted en cualquier país del mundo que tiene una capacidad instalada y que se utiliza solamente el 50%, la verdad que no entra en la cabeza de nadie, ¿no? Se le dio mucho tiempo, lo esperaron, esperando. ¿Tienen reuniones? ¿Los reclamos han sido escuchados? Bueno, sí, todo escuchan, lo que pasa es que no hay medidas. Las medidas son más para el sistema financiero que para lo que nos puede llegar a tocar a nosotros. Decía ¿no? Ricardo Diab la semana pasada, dice, no, nos atienden, son Sí, muy sí. amables, tomamos café, charlamos, Sí. hacen broma, pero después las respuestas no aparecen. Por eso, sí, estamos en la misma situación. Al contrario, yo creo que ya a esta altura de la vida son partícipes necesarios de lo que está pasando, ¿no? Sí, son responsables. Efectivamente. ¿Cómo se sale de esto? Mire, yo no le tengo miedo a la salida, ¿eh? Yo veo que hay muchísimo. ¿Desde qué lugar no le tengo miedo? Yo veo que hay muchos que están pregonando que esto no se sale, que va a ser durísimo para el país, que... Mire, el 2001 fue durísimo para la Argentina y nosotros pudimos salir. Los más grandes lo sabemos. Por lo menos. Exacto, pudimos salir y no con las medidas que se tomaron para salir, no fueron con un costo superior del que se había pasado. Así que yo no le tengo miedo. Yo creo que la Argentina es un país que tiene muchísimos recursos humanos y puede ponerse en marcha sin, por supuesto que va a haber problemas, no va a ser sencillo. Tenemos un sistema que ha endeudado en más de 100.000 millones de dólares en 3 años, un país que estaba desendeudado, ahora pasa a tener un 97% del PBI de deuda, de ese 97%, más del 75% en deuda en dólares, o sea, endeudando en dólares cuando no los tenemos, no los fabricamos. De esta manera es impropio de los que lo han hecho. Pero yo creo que siempre... Y los dólares ingresan a partir de lo que el país exporta. Exporta industria, exporta carne, industria de cereales. Todo. Bueno. Pero donde más ingresa es cuando uno exporta alto valor agregado. O sea, si tuviéramos la suerte de exportar reactores como lo exportamos a Holanda, indiscutiblemente ahí hay donde hay gran valor agregado. Y ahí viene la discusión de los modelos de desindustrialización, ¿no es cierto?, que se dan en los países. Y usted ve cómo los países después no avanzan, porque acá pone hermoso poner el ejemplo chileno, qué bien que está Chile, la verdad, no tienen problema inflacionario, todo, pero hay que ver cómo están los estados, ¿no? O sea, sin educación pública, sin salud pública, sin jubilación, con una parte de la población muy por debajo de los niveles que tenemos nosotros. Por algo están nuestras universidades llenas de gente que viene de otros países, ¿no? Sí. Bueno, Rosario es una muestra de ello. La segunda facultad de medicina de Brasil. Sí. Y este año ha tenido menos matrículas, menos inscriptos, medicina y otras facultades debido a esta misma situación económica. Porque el chica, que viene de localidades cercanas, que tenían que pagar un alquiler, bueno, o van de a 2, cuando antes iban de a 1, o algunos que están en 5º año, según un informe que escuché los otros días, vienen a hacer las materias viajando. Y algunas materias las hacen libres para poder terminar la carrera. Claro, ¿no? Sí, se complica tremendamente. Recién decía el PBI cómo está afectado por la deuda, ¿no? Sí. En el 2017 creo que estábamos en un 35% del PBI. Sí. Y ahora estamos por arriba del 85%. Ya estamos con los intereses y todo, estamos en el 97%, considerando 97% considerando que de ese 97% un 75% es dólares y después en peso argentino, ¿no? Claro, porque las LEBAC eran un instrumento del Banco Central. Sí. Las LELIC son un instrumento del Tesoro y un endeudamiento con los bancos en el sistema financiero interno. Sí, pero en dólares. En dólares. Sí, quiere pero decir en que dólares. Una deuda externa No, y pero una no deuda interno. interna. No, claro, porque usted me dice interno. Sí, pero cuando le vendemos al banco, a cualquiera de los bancos privados, esa deuda es deuda externa. Y es en dólares. Y también se ha... En LELIC creo que hay, la cifra esta no la tengo justa, pero creo que ya pagamos 7.000 millones de dólares
de intereses. De interés. Lo que se podría hacer con eso para la Mire, si industria, para el usted los comercio. 25.400 millones de dólares lo hubiera volcado al consumo, porque como no quiero, si nos miente o nos engañan o nos muestran cosas, el 80% del PBI de la Argentina se genera a partir del consumo interno. Por eso la caída del PBI que tenemos nosotros. Si usted hubiera volcado esos 25.400 millones de dólares al consumo, hubiera aumentado 6 puntos el PBI. Juan José Sisca decía que el 90% de la producción industrial es para el consumo interno. Por supuesto. Y eso es lo que está afectado. Totalmente. Ahora bien, este modelo económico beneficia a un sector. No hay error en eso, de hecho no hay equivocaciones, porque algunas veces se comenta, bueno, no pegan una o... No, este modelo económico beneficia. Está El sector diseñado. financiero, está Sí. diseñado para el sector financiero, está diseñado para las energéticas, las distribuidoras fundamentalmente de energía, para la distribuidora de gas y para los peajes. Usted cuando analiza, todos ellos, todos están ganando y escondiendo los balances. Ahora ahí, ya que dijo lo de los peajes, hay un ¿cómo se llama? No es un desacato, es algo, un reclamo civil que no pasar al peaje y no pagar. Sí, por ejemplo. sí. Y bueno. Sí, También el nuevo contrato que hicieron pero con los... fíjese a dónde afecta, ¿no? Porque la cabina de Carcarañá, por ejemplo, tiene una cierta cantidad de empleados que depende de que la gente pague el peaje. Bueno, pero uno no quiere usar la ruta que está rota a pagar por lo que no funciona. Sí, también ahora el nuevo contrato que hicieron, usted puede tener cola de más de 100 metros que no tienen obligación de levantar la barrera, como estaba establecido en los contratos anteriores. Indiscutiblemente es un modelo que no piensa en la población, piensa en los grandes capitales, ¿no? El modelo privado estatal, ¿cómo debe funcionar en tema de servicios? Porque hoy tenemos, usted mencionó, las energéticas están concesionadas. El peaje en su totalidad, salvo algunas provincias, Santa Fe, San Luis y otras, no lo tienen concesionado. ¿Mencionó otra cosa más? No, a ver, yo le doy un ejemplo. La central Brigadier López la pusieron a la venta. Esa central se hizo con el dinero del ANSES, o sea, con el dinero de los jubilados, de los futuros jubilados. Exacto. Ahora la pusieron a la venta y es una central que da ganancia. ¿Me puede explicar por qué? Si usted tiene algo que da ganancia, ¿lo vende? No. Le genera riqueza, ¿no es cierto? Claro, bueno, dígame por qué se venden las cosas que generan ganancias. Si usted me dice a mí el tema energético, si hay cosas que la discusión de los subsidios energéticos, la verdad que es vergonzoso cuando usted analiza, pero con mismos compañeros y pares míos. En el peor momento del gobierno anterior, en la energía eléctrica se subsidiaba $660 por habitante. Con todo el aumento de tarifa anual. Con todo el aumento de tarifas que hemos tenido nosotros, en este momento estamos subsidiando en $440 por habitante. Me puede decir cualquiera de los que... ¿A quién le va el subsidio ahora? Por habitante. Sí. Hoy, por habitante. El subsidio lo termina pagando el Estado, le termina pagando a las empresas. Entonces, si porque usted... el usuario no está subsidiado. Para nada. Cada vez se termina más el subsidio. Claro. Cada vez se va achicando más. Alguien paga la diferencia a la empresa. Entonces, cuando hablo inclusive con colegas, que esta falta de información que hablan en contra de los subsidios, entonces yo le pregunto, ¿usted tiene idea cuánto se subsidia en Chile? Mire, nosotros tenemos $440, Chile subsidia $550 de energía por habitante, pero Chile no tiene nada para generar energía. Claro. Pero ¿usted tiene idea cuánto se subsidia en China? $1.200 por habitante. Ahora, ¿tiene idea? No ustedes, perdón, la sociedad. ¿Cuánto se subsidia en Estados Unidos? $2.200 por habitante. Estos datos no son datos nuestros, son datos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cómo? El subsidio está bien para allá y está mal para acá. O sea, ¿el subsidio qué es? Cuando yo a usted le cobro menos la energía, usted tiene más dinero para consumir. Cuando usted me cobra menos la energía a mí, tengo más capacidad de hacer mi producto para vender más económico.
Entonces, todas estas discusiones que le han metido a la sociedad en la cabeza y decir, encontrarme con gente que dice, no, yo de energía no pagaba nada. Es un error conceptual terrible. ¿Lo estará diciendo en este momento también? Bueno, No sé, me parece. me parecería de que no, pero bueno, pero por eso llegamos. Claro. Yo me acuerdo que había un periodista en Eustan que hablaba y levantaba un teléfono y lo desarmaba y decía, ¿dónde está la Argentina acá adentro? ¿Dónde está la Argentina acá adentro? Bueno, todas estas cosas han calado muy, muy hondo en la sociedad. Hay una gran responsabilidad por parte de los medios de comunicación hegemónicos y también la ausencia de participación. Usted es un hombre que ha participado siempre porque podría haberse quedado en su empresa y haber esperado que las decisiones las tomaran otros, sin embargo, se comprometió a lo largo de toda su vida, lo hizo. Siempre lo hice en el gremialismo empresario, no en la política partidaria. Pero si bien tengo postura y todo, en el gremialismo empresario siempre participé. Siempre estuvo, y allí con otros hombres como los que nombré y otros como tantos. Ricardo, como Juan Cisca y muchísimos más. ¿Y qué siente? Porque Juan decía el otro día, lo que estamos contentos de haber llevado adelante siempre esta idea. Lo que pasa es que no logramos lo que realmente queremos. Y la pelea es muy, muy difícil. Es muy difícil, ya no hablo en general, fundamentalmente con los propios. Es muy, muy difícil. Y es más difícil cuando se anda bien, ¿no? Cuando se anda bien, cuando uno tiene el país que va en crecimiento, es fácil empezar a cuestionar a los gobiernos, exacto, empezar a cuestionar a los gobiernos y creerse que la meritocracia esta que meten, ¿no? Yo crezco porque soy vivo, yo trabajo mucho. Esta meritocracia que no se da cuenta que uno está dentro de un modelo de país como yo. Antes tenía 4 máquinas trabajando, 3 turnos, y ahora trabaja una sola máquina, un solo turno, como antes era vivo y ahora pasase tonto. No, es el modelo de país que te lleva o te detiene. Vamos a transitar un año electoral, ya estamos al cierre de las listas acá en Santa Fe y demás. Va a ser un año difícil por lo económico y complejo por las tensiones que se van a generar y esta división que está, de hecho. Parece menos dividida en el medio, pero la división está, la polarización se va a producir aparentemente. Y en el medio, ¿qué hacemos nosotros? Usted, yo, el cameraman, el director de cámara, que somos trabajadores. Por empezar, como somos trabajadores, lo primero que vamos a tratar de hacer es tratar de mantener el trabajo, que no es poco. Pero bueno, yo creo que uno tiene que tratar de que la sociedad vaya tomando conciencia, porque yo... charlábamos, intercambiábamos opiniones con un sindicalista. Un día estábamos dando una charla de todo el tema industrial y entonces la primera pregunta que me hacen es si ustedes no se dieron cuenta de lo que votaban. Porque, como dijo usted, hubo mucha gente, muchos industriales que lo apoyaban. Le digo, mira, si vos te crees que ganó por los votos de los industriales, me parece que está equivocado. Fíjate vos dentro de tu espacio del sindicato, porque acá este gobierno ganó en unas elecciones limpias y con el voto de los trabajadores. De todos. O sea, de todos los sectores. De todos los sectores. Pero la verdad es que el que mueve el amperímetro son los trabajadores. Si los industriales dejamos de votar, no se enteran. Claro, es verdad. Es cierto que parece que la cuestión siempre es echarle la culpa al otro y no hacerse cargo de lo propio. Exacto. Nosotros tenemos una gran parte de culpa y siempre lo hablamos con Cisca, con Ricardo, con Andriosi, con tantos... compañeros de este tema de la militancia gremial. Hay una culpa de que no poder trasladarle a la sociedad cuáles son los valores que juegan para llevar el país adelante. O sea, si alguno se cree que con el campo solo, con la industria solo, o con los laboratorios solo, con algún sector, esto sale adelante, está totalmente equivocado. Esa división entre el campo y la industria, hay un espacio que no termina de cerrarse, porque los productos del campo podrían industrializarse y tendrían un valor agregado distinto para llevarlo a un mundo que necesita. Bueno, hoy hay todo. Sí, lo que pasa también que esto viene ya del año 90, es muy profundo y es para charlar mucho tiempo. En realidad sí, pero cuando usted analiza y saca Arcor del medio, empresa nacional, modelo, admirable, después tiene casi todas multinacionales las que hacen los alimentos. Toda esa ganancia, que si usted no controla, quedan afuera. Eso es producto de los 90.
Claro, producto de los 90, la venta de empresas. Y siempre hay todas estas operaciones. Mire, yo le comento, cuando Italia, en la Comunidad Económica Europea, pasa a Inglaterra y se instala después de Alemania como el país industrial de la Comunidad Económica Europea, y creo que era quinto del mundo, aparece que los italianos son corruptos, hermano político, y todavía no se recuperó Italia. Y terminó con Berlusconi, ¿no? Sí. Cuando Brasil, con Lula, potencia industrial, se desarrolla Odebrecht. Odebrecht pasa a ser una de las empresas constructoras más grandes del mundo, financiada con los chinos, y empieza a ganar obras de gran importancia en la Comunidad Económica Europea e inclusive adentro de Estados Unidos. Brasil es corrupto. Claro. Se cae Odebrecht, Petrobras la destruyen y se llevan las 4 multinacionales más importantes, las 4 empresas multinacionales brasileras más importantes la acaban de vender. O sea, hay un mundo... Algo parecido podríamos pensar acá. Hay un mundo, podríamos pensar acá, hay un mundo que en realidad, y es como concepción del ser humano, o sea, yo no quiero que usted fabrique los productos que fabrico yo. En realidad yo lo que quiero es que usted me compre los productos que yo fabrico. Y que fabrique otra cosa. Y haga otra cosa, no lo que hago yo. Y eso es lo que el mundo no quiere que fabriquemos, porque el valor agregado está ahí, en la fabricación. Quieren la primarización de la economía, llevarse, como siempre, lo que vinieron a buscar. Pero no lo estoy viendo como pensando de que esto lo hacen a propósito. Es lo normal, así como yo le digo, mire, a mí no me gustaría que usted fabrique adhesivo para PVC, porque eso hace 35 años que yo lo fabrico, es de primera, no tengo problema, está aprobado, hemos exportado, soy una de las fábricas más grandes del país en ese rubro, bla, bla, bla. Así como yo le digo eso, lo mismo dicen, no me diga, ¿para qué va a fabricar vos, pibe, computadora? ¿Para qué va a hacer satélite? Yo te lo puedo vender a vos los satélites, nosotros tenemos una alta tecnología. Ahora, todo eso es que me quita valor agregado a mí. Pero ahí hay una necesaria la decisión política. Totalmente. Ahora hay una decisión política de no hacerlo. Exacto. Veníamos de un modelo en que intentaba tener políticas que se pudiesen Siempre hacer. pasa esto, ¿no? Sí. O sea, cuando nosotros nos Porque remontamos para atrás... intereses. Sí, indiscutiblemente. Cuando nosotros nos remontamos para atrás, usted toma el gobierno de Perón, toma los gobiernos de Ilía, toma el gobierno de Frondizi primero, de Ilía, hasta el mismo de Isabel Perón. Usted va a ver que ninguno de esos gobiernos, Alfonsín, ninguno de esos gobiernos se endeudó. No, si uno mira los registros de deuda son bajísimos. No, ninguno se endeudó. No. Las deudas le hicieron los gobiernos que vinieron después. Sí. A todo eso. A solucionar supuestamente las cosas. Y aparte de eso, todos fueron industrialistas. Porque el mismo gobierno de Alfonsín, acuérdense, el primer ministro, que para mí fue uno de los mejores ministros de Economía que tuvo la Argentina, Grispun, fue el que vio, el único que se enteró que Argentina estaba endeudada. El resto del país seguía pensando de que Argentina era como era antes, con 4.000 millones de dólares de deuda, 5.000 y pico cuando se va Isabel, que se pagaban con 3 cosechas. Sí, claro, estaba calculado que se podían afrontar. Sí, exacto, nos dejaron con 45.000 millones de dólares cuando Grispun hace todo su trabajo, que empieza a ser el club de deudores, que junta todo, y en realidad a lo de nuestra edad nos corre Alan García, que nosotros lo mirábamos bien, y Alan García termina rompiendo el club de deudores. Exacto, arreglando con el Fondo Monetario Internacional, y ahí le terminan dando el golpe de mercado a Grispun a Alfonsín, y empezar a tener que aplicar políticas liberales porque lo ahogaban. Claro, que hay como unas cuestiones cíclicas que se producen. Y ahí usted dijo, como gremialista del sector industrial y los gremialistas del sector empresario y demás, hay que trabajar de una manera distinta para que ese ciclo se rompa alguna vez. Porque en el medio del crecimiento o de acomodar las cosas, porque me parece que estábamos lejos de pensarnos en un país desarrollado, estábamos apenas emergiendo, vuelve un periodo de endeudamiento del país, de achicamiento del consumo, de achicamiento de la industria, de pérdida de poder adquisitivo y de pérdida de puestos de trabajo. No, en el sector industrial nosotros hemos perdido 200.000 puestos de trabajo en 3 años.
si usted considera que por cada puesto de trabajo industrial, depende del sector, representa hacia afuera entre 2 y 2,5 puestos de trabajo, indiscutiblemente la pérdida ha sido tremenda en puestos de trabajo. Guillermo, gracias por haber venido, gracias por participar del programa. Estaremos comunicados tal vez en el programa de radio, que no lo tengo que hacer venir al estudio, pero muy amable, la descripción que hace es un poco la que define la situación que tenemos. Uno no es que la ignora, pero la idea es que los televidentes o quienes vean el programa puedan tener de mano de aquellos hombres comprometidos con el desarrollo y demás, y lo tengan de primera mano. Gracias por estar. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y me he encontrado muy, muy a gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, volvemos la semana que viene con este ciclo que hemos denominado Otredad aquí en Conclusión TV. Gracias por estar.